Vamos a hablar del manejo por ambientes, de cómo estamos, hacia dónde vamos. Y vamos a invitar a pasar primero al ingeniero Pablo Calviño. Pablo es ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Es máster y doctor en Ciencias Agrarias de la Facultad Nacional de Mar del Plata. Durante 20 años fue asesor CREA y asesor técnico de países del Cono Sur. Actualmente realiza investigaciones en áreas de ecofisiología y nutrición de cultivos y también se desempeña como consultor y director técnico de empresas agropecuarias. Bueno, buenas tardes a todos. Tengo el tiempo, son 15 minutos, así que voy a tratar de contar algunas experiencias en poco tiempo. Voy a dejar algunos temas abiertos, voy a usar algunos ejemplos como para dejar abiertos determinados temas, pero obviamente no voy a poder profundizarlos, así que quedo abierto después para las preguntas. Les pido que las vayan anotando en caso de que les surjan. Me pidieron en particular que hable de manejo por ambientes en el sudeste de Buenos Aires. ¿Vale la pena un manejo diferenciado? Yo voy a mostrarles algo que comenzó hace casi 20 años con los productores de CREA Tandil, en el que en estos trabajos nos ayudó mucho, bueno, obviamente el trabajo de los productores y fundamentalmente el intercambio que tuve con determinadas áreas de la unidad integrada de Balcarce, con quien pudimos ir discutiendo y generando también una gama muy grande de ensayos, porque cada paso que se iba dando había que construir por qué íbamos a hacer determinadas cosas o qué cambios teníamos que hacer en el manejo, porque íbamos a trabajar sobre ambientes diferenciados. También fue el primer campo que se ambientó como manejo por ambiente de la Argentina, así que por lo menos en cultivos extensivos. Así que tuvimos muchos... la unión entre dos puntos no siempre fue una recta. Bueno, y voy a poner en particular ejemplos del establecimiento San Lorenzo de Zubiaurre Sociedad Anónima como para un caso concreto. Lo primero que pasó, obviamente, fue que fuimos viendo que había variabilidad significativa dentro de los lotes que nosotros considerábamos parejos. Hasta ese momento teníamos los lotes buenos, los lotes malos, los lotes que considerábamos clase 2 o los lotes que clasificábamos clase 3 ES. Y entonces nosotros considerábamos que un suelo que tenía 80 hectáreas, tenía 25 con limitantes de profundidad, pero el resto era muy bueno, lo considerábamos ese lote muy bueno, como aprendimos en la facultad en esa época. Y lo que hicimos fue cuantificar, que es la base de todo. Básicamente este gráfico lo vieron muchos, que lo comenzamos nosotros con profundidad de suelo, y después se llevó al oeste de Buenos Aires con respecto a arena, o a suelos erosionados con respecto al deterioro de suelos. Siempre es la base, o fue por lo menos la base, de ver cómo era el comportamiento relativo de los cultivos, en este caso respecto a la capacidad de almacenamiento de los suelos expresada como profundidad de la tosca. Y ahí lo que se veía es que el cultivo de maíz era el más sensible, el girasol también le seguía de cerca, y la sorpresa fue que la soja y el trigo eran los que se comportaban mejor. El trigo era lo que esperábamos, pero la sorpresa fue la soja. ¿Qué significa este cuadro? Significa que cuando en el suelo mejor el maíz daba 10.000 kilos, en el suelo con 50 centímetros de profundidad, el maíz daba 4.800 kilos para la tecnología de esa época. Hoy, con el cambio de tecnología de los maíces tardíos, con bajas densidades, hay ambientes que dejaron de ser maiceros que vuelven a tener la posibilidad de ser maiceros. Fíjese cómo la tecnología
va haciendo todos los cambios dinámicos y simplemente es por falta de conocimiento. También en esa misma época, porque cuando le mostré los resultados físicos a los productores no hicieron ningún cambio, pero como lo que duele es el bolsillo, lo vimos desde el punto de vista plata. Y lo que veíamos es que ese suelo, que tenía 80 hectáreas y había 25 que tenían 50 centímetros de profundidad de suelo, si sembraba maíz en esas 25 hectáreas, era para perder plata. No había forma de ganar un peso en esos suelos. Por lo tanto, empezamos a dividir los lotes y cada lote empezó a tener su propia rotación. Creíamos que ya teníamos la ambientación cocinada, éramos los reyes de la ambientación, la felicidad, la ignorancia decía eso, y nos empezamos a dar cuenta que en determinados bajos helaba. Y entonces lo que hicimos fue cuantificar. ¿Cómo se cuantifica la helada? Muy fácil, con un termómetro. Entonces pusimos termómetros en los bajos, en las medias lomas y en las lomas, y pudimos observar que lo que antes, sí, hela un poquito más, hela un poquito menos, las diferencias eran muy significativas. Para darles una idea, datos de 8 años de datos nos muestran que la diferencia entre el bajo y la loma, los números son de los meses, los números del eje X. Por lo tanto, para el mes de octubre, la mínima media mensual, la diferencia entre el bajo y la loma es 1,5 grados para el mes de octubre y 3 grados para el mes y 2 grados para el mes de noviembre. Pero las temperaturas extremas, la diferencia entre las temperaturas extremas, me dan 3 grados de diferencia en el mes de octubre y 4 grados en el mes de noviembre. Para que ustedes tengan una idea, hay más diferencia de temperatura entre el bajo y la loma de estos lotes que entre Tandil y Junín. Hago el silencio porque si no se cuantifica, son cosas que no se saben. ¿Qué significa esto, mirándolo desde el punto de vista rendimientos? Significa lo siguiente. Acá lo que está graficado es un cuadro de probabilidades. Lo que se ve que cuando en la loma hay un 2% de probabilidades de que hele en determinada fecha, hay un 70% de posibilidades que hele en el bajo. Por lo tanto, mantener cultivos, simplemente porque en la zona es la mejor zona triguera de la Argentina y los teníamos que sembrar retarde para que florezcan después del 15 de noviembre, estábamos viendo una película que era simplemente una película porque nunca nos habíamos puesto a pensarlo. En síntesis, hicimos todos los replanteos y decidimos cambiar también las fechas de siembra de los cultivos de invierno y también de los cultivos de verano, asegurando que, obviamente para ir a buscar agua íbamos a los suelos más profundos, también asegurábamos la productividad de los suelos más profundos. Posteriormente, y no lo voy a mostrar por una cuestión de tiempo, la tercer pata fuerte es que determinamos profundidad de napa freática, determinamos profundidad, cómo fue la dinámica en el tiempo, a partir de qué momento podemos saber con qué agua o qué profundidad de napa vamos a partir al inicio del cultivo. Todas cosas que se habían estudiado en otras regiones, especialmente en el sur de Córdoba, y que en la zona de mar y sierras estaba el paradigma de que no había napa freática. La conclusión es que estaba muy profunda y me cansaba por hacer el pozo porque yo nunca le había dedicado un minuto a ver si teníamos aporte de napas freáticas en determinados ambientes. De vuelta a lo mismo, la felicidad de la ignorancia. Bueno, ¿qué hicimos con todo esto? Definimos los ambientes que coincidían y entonces determinamos ambientes profundos con capacidad de almacenamiento de agua de más de 250 milímetros de agua útil, pendientes variables y riesgo de heladas clasificados de 1 a 5, acá los pongo con palabras, pero cada ambiente tiene su riesgo de helada y tiene su fecha de siembra para determinados cultivos. Así definimos ambientes maiceros con napa, maiceros sin napa,
maiceros sin napa pero con pendiente, lomas húmedas y lomas secas, todos variando su capacidad de almacenamiento y su riesgo de helada. Fíjense la forma de los lotes, ¿no? En cada una de estas rotaciones lo que hicimos fue, tratamos de poner lo que los conocimientos nos decían que eran los cultivos ideales y sobre todo lo íbamos testeando a través de ensayos. Así fue que, por ejemplo, en los maiceros con napa hacíamos 2 o 3 maíces seguidos, porque el cultivo de maíz era por lejos el cultivo más rentable en ese tipo de ambientes, a pesar de que en la Argentina estaba el paradigma de que el cultivo de maíz había que encontrar el nicho para poder hacerlo. En los ambientes altos, por ejemplo, hacíamos soja o girasol, después hacíamos cebada, soja de segunda y trigo, soja de segunda. Básicamente lo que hicimos fue poner a cada cultivo en su mejor ambiente. Y con esto vimos que con el manejo de los ambientes, cuando analizamos la renta, entendiendo la renta como margen neto, es decir, el margen bruto menos los gastos indirectos, duplicamos la renta agrícola de la superficie agrícola. Aumentó un 96%. Respecto a haber mantenido los planteos tradicionales dentro del mismo establecimiento. Para cada ambiente no solo hay una rotación ideal, sino que hay tecnologías ideales. Y esto llevó mucho tiempo llevarlo a cabo y solo lo pudimos hacer con la ayuda de técnicos de otras especialidades. Para darles un ejemplo, y en el único cultivo que me voy a meter en la presentación, con el trigo, lo que veíamos es que, por ejemplo, para los suelos someros, suelos con 50 centímetros de profundidad, teníamos un 50% de posibilidades de tener 4.200 kilos, con suelos profundos teníamos 5.700. Pero lo interesante que era que había un 20% de posibilidades de que cultivo en suelo somero dé 3.000 kilos, en cambio en el suelo profundo, en el 20% peor de los años, iba a dar 5.200 kilos, lo que mostraba una extrema seguridad. Pero a su vez, fíjense la vejez de este gráfico, empezamos a trabajar con tecnología de trigos franceses, cuando en Argentina se trabajaba todo con tecnología de trigos tradicionales. La tecnología de trigo francés no era solo la genética, sino era el manejo, el paquete, que cambiaba el paquete con el que nosotros veníamos trabajando. Y lo que vimos es que en el 85% de los casos, las diferencias por incluir esta tecnología eran mayor de 1.000 kilos en el rendimiento. En cambio, para los suelos someros, solamente en el 30% de los casos había diferencias mayores a los 1.000 kilos. Ya nos mostraba que no solo teníamos que diferenciar los ambientes por profundidad de suelo y por topografía, sino que teníamos que cambiarle la tecnología. No tenía ningún sentido desperdiciar gastos, que era un cultivo mucho más caro, donde a mí lo que me convenía era vender un trigo de calidad en ese ambiente y producir en el otro ambiente. Es así como dentro del mismo lote teníamos cultivos diferentes, a pesar de que el cultivo se llamaba trigo. Así como lo miramos para trigo, fue necesario conocer cuál era el rendimiento esperado para los otros cultivos, cuáles eran las probabilidades de que eso cambie y, sobre todo, lo más importante de todo, saber cuál es la causa que llevaba a esos cambios. Como nosotros vendemos trigo y el trigo es rendimiento y calidad, y acá, ¿qué fue lo que vinimos trabajando en todo este tiempo? El mejor diagnóstico para mí de trigo es el post-mortem. Es decir, hay ciento tanto menos X, medí el nitrógeno anaeróbico, medí materia orgánica lábil en otras regiones, etcétera, etcétera. Cuando uno termina un cultivo de trigo y un trigo de grupo 2 tiene 10,5 de proteína, quiere decir que ese cultivo tuvo por lo menos el 95% del rendimiento máximo
que fue el rendimiento, la fertilidad más rentable. Si estoy trabajando con trigos de grupo 1, ese valor es 11,3 para el promedio de las variedades de grupo 1. Entonces, para los establecimientos, por ejemplo, de grupo que trabajamos y discutíamos y tenían 8,5% de proteína, se habían quedado cortos en 1.500 kilos o habían desperdiciado 1.500 kilos por no tener un agregado de nitrógeno. A medida que empezamos a tener rendimientos promedio muy altos, estamos hablando de promedios tanto para trigo como para cebada de los últimos 6 años, por arriba de los 6.700 kilos, necesitamos manejos dinámicos. El manejo dinámico necesita seguir el cultivo. Y acá es una de las cosas en las que estamos trabajando en la actualidad. ¿En qué estamos trabajando? En cómo podemos hacer el seguimiento, y me jugué de lleno a los drones. Acá lo que estamos mostrando es un índice verde de un lote del campo y con una franja que, como ven, cruzada, supongo que debe haber nitidez como para que se vea así. Esa es la franja de suficiencia. De toda la superficie que estaba planificada, solo hubo capacidad operativa de un dron que estaba solo para este campo. En el 10% de la superficie que estaba planificada no podía por viento, no podía por llovizna, no podía por esto, no podía por lo otro. Tiene una capacidad operativa muy baja. Queríamos jugar con las imágenes satelitales, peor, no conseguimos una sola imagen en todo el año pasado. Conclusión. Fíjense, antes lo único que hacíamos era ir a franja de suficiencia, medir índice de verdor y medir el índice de verdor en el resto del lote. Lo que pasa es que eso es un valor puntual. Fíjense la variabilidad de color que hay dentro de ese lote. Fíjense la variabilidad de color que hay dentro de la franja de suficiencia. Es decir, la conclusión que yo llego es que medir en un solo punto o en 4 puntos, utilizar la información colorimétrica, por ejemplo, lecturas con SPAD, es infinitamente mejor que no tener nada, pero si queremos ser prolijos, si estamos trabajando a nivel de un lote prolijo, tenemos que medirlo a nivel del todo. Las variabilidades intralote son mucho mayores a las variabilidades, a la diferencia de los 2 puntos en los que yo mido. Conclusión, acá lo que les estoy mostrando es uno de los problemas que tenemos y es donde nosotros tenemos que tener mucha agronomía. ¿Qué significa mucha agronomía? Tratar de entender los por qué dentro de un mismo lote hay tanta variabilidad. Por ejemplo, este año fue un año muy seco durante todo el cultivo, y lo que se veía ahí no era falta de nitrógeno, era falta de agua. Entonces, cuando el lector me daba algo, tengo que tener agronomía como para poder discernir y darle el valor específico a esa variable. Las siembras por topografía fueron claves. Pero lo que creíamos que en un determinado momento, por adelantar 40 días la fecha de siembra, creíamos que íbamos a tener un fotoperíodo mucho mejor, no fue así. El número de granos por el fotoperíodo no tiene mucha importancia. Las diferencias importantes fueron por mejor disponibilidad hídrica, por haber adelantado todo ese periodo. Logramos aumentos en años promedio de 300 kilos, pero como disminuimos mucho el riesgo de heladas, en realidad este aumento de rinde fue de 900 kilos por hectárea. Adelantamos 7 días, adelantar la fecha de siembra de la soja, de segunda. Se dejaron de sembrar las últimas hojas, es decir, nosotros empezamos a sembrar el 25 de diciembre y terminamos el 5 de enero. Bueno, ahora del 25 de diciembre en adelante ya no sembramos, dejamos esas y las pasamos a empezar a sembrar el 7 de diciembre. Por lo tanto, la diferencia fueron 600 kilos de aumento de rendimiento. Fíjense, solo por cambiar la fecha de siembra en el cultivo de invierno. Dentro de cada ambiente, ¿qué estamos haciendo ahora? Donde creíamos que tenía la pava echada, con la ambientación decidimos empezar a trabajar con agricultura de precisión. Tenemos una ayuda grande en todos los nichos chiquitos, como veíamos en ese lote de trigo. Y entonces en girasol y en maíz trabajamos con densidad variable,
trabajamos con nitrógeno y azufre, también variable, no fósforo, fósforo trabajamos por reposición, y trigo y cebada también como nitrógeno y azufre variable. Todavía nos queda muchísimo por aprender. La mayoría de las cosas que tenemos que aprender, obviamente todavía no las sabemos, porque todavía no hicimos el diagnóstico de los problemas que tenemos que hacer para aprender esto. Para poder mejorar, primero de todo, tenemos que conocer el problema. Si no conocemos el problema o la limitante, no tenemos cómo buscar la solución. A medida que identifiquemos estos problemas, vamos a poder encontrar las soluciones. Hoy los conocimientos son para romper paradigmas. Es decir, creemos que estamos haciendo lo mejor posible, pero lo que estamos haciendo hoy no tiene nada que ver con lo que hicimos hace 15 años, o hace 10 años, o hace 6 años. Por lo tanto, estamos rompiendo paradigmas permanentemente, simplemente porque vamos creciendo en los conocimientos. Cada vez vamos a tener que trabajar más con tecnología de procesos, y el ideal sería que a través de las tecnologías de conocimientos o de procesos podamos utilizar cada vez mejor los insumos. Obviamente, la responsabilidad que tenemos es dentro de un ambiente amigable o ser amigables con el medio. Bueno, nada más. Bueno, vayan juntando las preguntas en los papelitos, que así después hacemos subir a todo el panel. Vamos a seguir con el próximo disertante, que es el ingeniero agrónomo Gustavo López. Gustavo es consultor privado, titular de la consultora Gustavo López y Asociados de San Francisco. Es asesor CRE hace 18 años. Ha sido consultor de FAO para temáticas relacionadas con la mitigación de los efectos del fenómeno del Niño y trabajó en la Cátedra de Manejo de Tierras de la Universidad Nacional de Rosario. Gustavo. Bueno, buenas tardes. Esperamos un segundo que aparezca la presentación. Por lo que veo, Fernando nos hizo la misma pregunta a todos. Sí. Arrancamos de ahí. Si vale la pena en cada una de las zonas. Mientras aparece la presentación, agradezco a Fernando la invitación, por supuesto. Ahí está. ¿Está? Bien. Bueno, la misma pregunta. Si vale la pena el manejo diferenciado, en este caso, en ambientes del centro de la provincia de Santa Fe, que es donde estamos trabajando nosotros, para que se ubiquen desde la ruta 19, que es la que une Córdoba con Santa Fe, hacia el norte, más o menos hasta la zona de San Cristóbal. Esa es el área en donde nos movemos. La respuesta es sí, vale la pena. Y el por qué, la idea, ustedes van a ver que vamos a presentar un trabajo bastante simple. No hay nada sofisticado, no hay tecnologías raras. Acá Pablo habló de agronomía y yo creo que esto es agronomía básica, ¿no? Incluso hasta sentido común agronómico, que muchas veces no es el más común de los sentidos, ¿no? Bien, la primera cuestión por qué vale la pena es la variabilidad de ambiente de las zonas. Es una zona muy variable, sobre todo en suelos. Nosotros tenemos, es diferente, digamos, la ambientación aquí apunta a estudiar más que nada cuestiones de perfil de suelo. No es tanta la diferencia loma, media loma y bajo como solemos ver más en el sur. Son suelos con textura franco-limosa fundamentalmente, muy tendientes a la compactación y con un horizonte B, son algidoles en general. Así que nos encontramos con esa problemática, microdepresiones, algunas zonas con influencia de napa. Este año mucha zona con influencia de napa, lamentablemente, inundadas incluso. Y lo que vamos a mostrar es un caso que, si bien nosotros estamos haciendo ensayos por ambientes, probando algunas tecnologías y demás, nos pareció
el caso más interesante de ver, porque incluso no fue un ensayo, fue un trabajo que casi salió por casualidad, en un campo que estamos trabajando, estamos asesorando. En esa empresa, en ese campo, la idea fue justamente empezar a trabajar por ambientes, empezar a ambientar y a usar tecnologías por ambiente, buscando fundamentalmente, el objetivo era la eficiencia en el uso de insumos. Fundamentalmente eso como primer paso. Después ya estamos avanzando bastante más. ¿Qué hicimos? En ese lote que se ve en esa imagen satelital, que en realidad eran 3 o 4 lotes previamente, son unas 600 hectáreas más o menos. Iniciamos trabajando con índice verde de varios años, esas son distintas índice verde de varios años secos y años húmedos, que eso nos permitió hacer un primer mapa de cómo se comportaban los ambientes en ese lote. Fue interesante esto, de ver el contraste de años secos y años húmedos. Por supuesto, teníamos la historia de los cultivos de cada lote, si no, no se hubiese podido hacer, para ver en qué momento, en el momento de la imagen satelital, qué cultivos teníamos y en qué etapa estaban, ¿no? Bueno, a partir de ese trabajo, esto como decía Pablo, tenemos 15 minutos cada uno, así que vamos a ir rapidito mostrando el caso. Detectamos que había 4 ambientes, que los dos color verde los unificamos en ambiente B, y hasta ahí teníamos un mapita de colores que lo único que nos decía, por eso dice delimitamos ambiente, lo único que dice dónde estaban los límites y que un ambiente se comportaba distinto que el otro y nada más, no teníamos ninguna información de por qué, de los por qué se comportaban diferentes los ambientes. Entonces sabemos dónde están, pero no sabemos qué los diferencia. Entonces, la segunda etapa fue caracterizarlos, evaluar cuáles eran las diferencias entre los ambientes. Esto no lo vamos a mirar, lo pongo para pasarlo rápido nada más, pero la conclusión fue que cuando hicimos los análisis químicos no había, por lo menos, limitantes desde el punto de vista químico muy importantes a la productividad de maíz. O sea, en las tres ambientes teníamos niveles de fósforo bastante razonables, o sea, no había limitantes demasiado serias, había algunas diferencias, pero no pasaba por lo químico la limitación al rendimiento de maíz. ¿Por qué maíz? Porque ese lote iba maíz en ese año. Bueno, ahí nosotros siempre nos deslumbramos un poco con la tecnología, empezamos a pensar con qué tecnología íbamos a investigar un poco por dónde pasaban las diferencias, si no pasaban estrictamente por lo químico. Así que evaluamos varias alternativas, encontramos una tecnología que nos iba a brindar muchísima información a bajo costo, que era esta que está acá. Así que empezamos a trabajar de topos lo que encontramos, insisto, en este tipo de suelos muy diferentes a los que mostraba Pablo, que en el ambiente A, todo lo relacionado a la economía del agua y a la profundización de raíces estaba en mejores condiciones, digamos, agrietamientos más verticales, suelos más estructurados, con un horizonte B, y esto es importante, un horizonte B a mayor profundidad. Un ambiente B ya con estas características, ya con capas compactadas, con sectores densos, un horizonte B menos profundo, o sea, un horizonte A más chico. Y el ambiente C ya bien con estructuras laminares, bien notables. Ahí hay una foto de lo que se saca con la mano. Así que ahí nos empezamos a dar cuenta cuáles eran las limitantes a la productividad reales en los cultivos, que nos marcaban las diferencias en los ambientes, que en este caso no pasaban, insisto, tanto por lo químico, sino por cuestiones del perfil de suelo, ¿no? Bien, necesitábamos un método. Yo esto lo cuento como un cuentito, inicio y fin, pero en realidad no fue así. El método lo veníamos ajustando anteriormente con otros trabajos y demás. Pero fue importante para nosotros este tema de la metodología, de cómo caracterizar los ambientes. Necesitamos que sea un método que lo pudiéramos estandarizar, que lo pudiéramos hacer de la misma forma en todos lados, repetible, que permita extrapolar, o sea, que una vez que tuviéramos ambientadas algunas zonas, pudiéramos por lo menos estimar cómo se iba a comportar un ambiente parecido y que lo pudiéramos enseñar también, que pudiéramos entrenar a otra gente para que pueda caracterizar lotes de aquella zona de la misma forma.
En esto trabajamos consultamos bastante a la Cátedra de Manejo de Tierras de la Universidad de aquí de Rosario y a la gente del INTA Paraná, y a lo que llegamos con ellos es a esto, digamos. Lo que hicimos fue rankear distintas variables químicas, físicas y de perfil cultural. Generamos un ranking de 1 a 5 y ahí donde dice arriba lote MX zonal es lote máximo zonal, así le llamamos, le podríamos haber puesto otro nombre, pero la idea ¿cuál fue? Cada zona, cada gran área tiene un mejor lote. Entonces, esto que era cerca de San Cristóbal, buscamos cuál era el mejor lote de la zona, el mejor ambiente de la zona, también con la misma metodología, imágenes satelitales, historia de rendimiento y demás, imágenes satelitales digo la historia, ¿no? Y lo caracterizamos de la misma forma, ¿sí? Entonces, ese para nosotros era el lote máximo, que no significa que tenga todos 5, que era el valor máximo, ¿sí? Cada zona tiene, incluso en su mejor lote, limitante de la productividad. La zona de San Cristóbal, el lote máximo va a ser distinto seguramente que el lote máximo de Pergamino o el lote máximo de acá de Rosario. La cuestión era poder relacionar lo que nosotros estábamos ambientando con lo mejor de la zona. Entonces surge esta comparación, la idea de que esto nos permitiera, insisto, después extrapolar también alguna información, generar clúster de datos. Lo que estamos haciendo ahora es eligiendo cuáles son las variables con las que probablemente nos quedemos. Así empezamos con muchas variables caracterizadas y hoy estamos tratando de ver cuáles son realmente las más importantes y las que nos marcan más las diferencias en los ambientes. En eso estamos, achicando, digamos, este cuadro. Por supuesto, desarrollo de raíces, porosidad, espesor del horizonte B o del horizonte A, digamos, profundidad del horizonte A es muy importante, lo estamos viendo como una característica que nos marca diferencias. Y bueno, llegamos a este gráfico que es, el sector azul es el lote en cuestión, o sea, la zona donde estamos ambientando, y lo más clarito sería el lote máximo. Como se ve, el lote máximo también tiene limitantes y comparamos cada uno de los sectores que estamos analizando con el máximo. ¿Qué hicimos ahí en ese campo? Ese lote, como dije, no era un ensayo, era un lote que iba todo a maíz. Incluso en el campo ya habían comprado fertilizante, había una mezcla de fosfato de amónico y urea, así que había que trabajar con eso. Dijimos, bueno, vamos a aplicar distintas dosis de fertilizante y densidad de siembra, densidad de semilla, en función a la limitante que nosotros consideramos que tiene cada lote. Se hizo esto, por supuesto, los hicimos cuadrados los lotes, porque si no la gente, acá están los ingenieros que trabajan en el campo, nos iban a matar. Y lo que hicimos fue trabajarlos en forma diferenciada, así como contaba Pablo recién. Hicimos una predicción, podría haber elegido un término más académico, parece orangel, eso, pero se entiende. La idea era cuál era el rendimiento esperado de cada uno de los ambientes. Eso, por supuesto, no es caprichoso, no es porque nos parecía a nosotros, sino que teníamos historia de rendimientos del campo en distintos sectores y demás. Había pronóstico de niño, había pronóstico de lluvia, ya estaba la fecha de siembra del maíz definida, con lo cual dijimos, bueno, ambiente A, por supuesto, redondeando, 100 quintales, 10.000 kilos, 8.000 kilos el ambiente B, 6.500 kilos el ambiente C, era lo que esperábamos de rendimiento. Dijimos, bueno, vamos a usar la tecnología para eso. Los resultados reales fueron estos, eso que está recuadrado en verde fueron los rindes, lo que decíamos que iba a rendir 100, rindió 103, lo que dijimos 80, rindió 83, 65 rindió 68, y lo que no mostré, perdón, es que acá, ahí se ve una franja, testigo, dice. ¿Qué fue eso? Insisto, no era un ensayo. Cuando ambientamos el lote le dijimos a los técnicos del campo, ¿por qué no dejamos una franja que abarque los tres ambientes, ¿sí? Y se maneje toda por igual como se venía manejando este campo, ¿no? Con una fertilización uniforme sin elegirla por ambiente. Ese fue nuestro testigo. La idea era que abarcara los tres ambientes proporcionalmente. Dijimos, bueno, este es el manejo tradicional, lo vamos a comparar con el manejo por ambientes. Y el rendimiento de esa franja testigo fue de 73 quintales, 74 quintales, ¿no?
Como dice ahí, cambiamos la fertilización, hicimos una fertilización específica para cada ambiente, con lo que había, con la mezcla. Lo ideal hubiese sido armar, digamos, balancear nutrientes para cada sector, pero en este caso ya estaba el fertilizante, y usamos distinta densidad de semilla. Esperando, digamos, pensando en la expectativa de rendimiento y en la tecnología más adecuada para cada ambiente. Son números viejos, no miren los números, ¿sí? Porque esto hace 12 o 3 años, el maíz tenía otros números, nada que ver. Lo importante es el resultado, que lo que se logró en este caso, que en los 3 ambientes, fíjense la última columna, margen bruto por hectárea, por supuesto gastos directos están para todos los lotes igual, lo único que cambia fueron gastos de semilla y gastos de fertilizante. El margen bruto de los 3 ambientes, incluso en el de peor calidad, fue mayor al uso de la tecnología uniforme. Así que era lo que buscábamos, evaluar cómo llegábamos a un resultado económico de esto, y dio así. Insisto, están los técnicos del campo acá, así que no me dejan mentir, acá no hay verso. Bueno, ¿en qué estamos ahora? La idea es, en este y en otros lugares que se está trabajando con esto, generar los protocolos por ambiente, muy parecido a lo que comentaba Pablo recién. Definir no solamente lo que es fertilización, sino toda la tecnología a utilizar, adecuándola a las limitantes a la productividad de cada ambiente. Entonces, como base, una rotación específica para cada ambiente. En este campo, por ejemplo, se está trabajando mucho con cultivo de cobertura. Así que definir rotación y cultivos de cobertura para cada uno de los ambientes caracterizados. Ahora ya estamos trabajando en todo el campo. Grupos de madurez de soja, híbridos de maíz que se adaptan a cada uno de los ambientes. Fechas de siembra, maíces tempranos, maíces tardíos, la rotación trigo-maíz, dependiendo de, insisto, las limitantes de la productividad de cada ambiente. Y, por supuesto, la nutrición balanceada para cada uno del ambiente, y después podemos pensar en algunas cosas más. Hoy estamos abocados con el equipo técnico del campo a esto, que es ni más ni menos, como dije al principio, hacer agronomía básica. Es definir la tecnología que más se adecua a cada ambiente para lograr la mejor eficiencia en el uso de insumos y generar una renta adecuada. Hasta ahí nomás. Gracias. Gracias, Gustavo. Vamos al próximo disertante, que es Máximo Uranga. Máximo es ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Rosario. Es máster en fertilidad de suelos y nutrición de cultivos en la Universidad de Kentucky. Se desempeñó como coordinador técnico de la empresa Pasa Fertilizantes y fue profesor invitado en el posgrado de la actualización de fertilidad de suelos de la Universidad de Buenos Aires. Presentó disertaciones y trabajo de investigación en varios simposios y congresos. Hoy es socio y gerente de producción de los Tacuruces, Sociedad Anónima, y de Agroencuentro. Y es consultor de otras empresas agropecuarias. Y acá tengo notado que es un apasionado de la nidificación de aves en la Argentina. Bien. Bueno. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Fernanda, muchas gracias, Fernando, y todo el equipo de IMNI Fertilizar por la invitación. Vamos a lo que directamente me toca. Estaba avanzado un par de transparencias, por eso me desconcentró. La idea es hablar del manejo diferencial por ambientes, suelo clase 1 y 2 del sudeste de Córdoba, directamente una visión práctica, ya con manejos ajustados por cada uno de los ambientes. Nuestra zona, al hablar al sudeste de Córdoba, me refiero al centro de los departamentos Marcos Juárez y Unión, una zona de muy alta productividad. Y son suelos clase 1 y 2, indudablemente son suelos de alta aptitud agrícola y con pocas limitaciones a la producción. Y sumado a eso, es una zona donde es bastante homogénea en la distribución de los suelos. Uno agarra una hoja de carta de suelo que yo de Montevideo, de Leones
y la mayoría de la hoja tiene el mismo suelo. Entonces hay poca variabilidad original. Lo que ha pasado es que en los últimos 100 años, por el uso, por la diferente historia agrícola de cada lote, se ha generado mucha variabilidad. Y por otro lado, en los últimos 20 años, o 15 o 20 años, apareció nuestra querida amiga la napa, que de ser la niña mimada, hoy es la niña mala de la zona, en donde también genera muchísima variabilidad en la productividad de los ambientes. Mi presentación se va a basar básicamente en la definición de ambientes o en manejo de diferentes ambientes dados por la distinta profundidad de la napa. Así es como yo defino un ambiente A, que es aquel ambiente que tiene la napa entre 1 metro y 2,5 metros de profundidad aproximado. Es un ambiente ideal para la producción de cultivos. La napa le hace como de riego por abajo, así que los cultivos ahí han demostrado una tremenda estabilidad, aún en años secos, y bueno, esto permite hacer planteos buscando muy altos potenciales con cierta seguridad. El segundo ambiente es un ambiente que yo caracterizo como ambiente B. Es un ambiente donde la napa está más allá que los 2,5 metros. Estamos hablando de un suelo clase 1, muy buen suelo, muy alta productividad, pero sin el efecto napa que lo riegue. Entonces hay un poquito más de inestabilidad, aún en un ambiente extraordinario. Y por otro lado, un ambiente que apareció en los últimos 3 años, que lamentablemente lo conocimos hace poco, es este ambiente que yo caracterizo como C, lo puse ahora porque la verdad que no lo conocíamos, y es esos ambientes en donde tenemos la napa a menos de 1 metro de profundidad y que se nos está tornando muy complicado producir ahí. Como para que tengan una idea cuál puede ser el impacto o cuál puede ser la diferencia de una productividad entre un suelo de un ambiente A y un ambiente B. Estamos hablando de 2 suelos clase 1. Fíjense esto, si bien yo estoy trabajando en la zona desde el año 2004, con freatímetros, monitoreando napa, ajustando sistemas de producción para cada uno de los ambientes y rotaciones, y esquemas de fertilización. Ya veíamos y ya teníamos identificados cuáles eran los campos que se venían comportando en forma con efecto napa, digamos. Pero bueno, ahí ya ajustábamos algo más de fertilización, rotaciones un poquito más intensas, hasta que llegó el año 2011 y 2012, que fue la última sequía brava de la zona. Fue una sequía tremenda en diciembre y hasta mediados de enero. Y ahí les muestro las diferencias de productividades en lotes de un suelo serie Marco Juárez, clase 1 con napa, y otro suelo serie Marco Juárez, clase 1 sin napa. Hay 15 quintales de diferencia de productividad en soja. Maíz con napa defendió los 12.000 kilos sin problema y sin napa 5.000 kilos. Y hubo lotes alrededor que prácticamente no se cosecharon. Y soja de segunda, también el suelo con napa defendió 3.700 kilos y sin napa 2.320 kilos. Este año fue el año que me marcó como disparador a decir, este ambiente A es una Ferrari, como puso Gustavo, es una bomba atómica, vamos por más, vamos a buscar ambientes productivos máximos, a buscar los techos, y bueno, así es como siguió la cosa. Empezamos a ajustar el planteo de producción para ese ambiente A. Como les comenté, es un ambiente de tanta estabilidad, desde el punto de vista de falta de agua, por supuesto, que permite ir con planteos de máximo potencial con cierta tranquilidad, ¿no? Con pocas probabilidades de fracaso. Definimos, es como que, bueno, terminamos de definir la rotación. Inicialmente teníamos en estos ambientes 50% trigo soja, 50% maíz. Era simplemente una rotación que proponía Hugo Guío, ya estaba Apresid trabajando en el tema y se venía manejando. Los años, sobre todo de la era K, pasamos a una rotación de 1/3, 1/3, 1/3. Y bueno, ya a partir del año pasado volvió al 50 y 50. El objetivo, ya trazado en el año 2004-2005, era lograr un balance de carbono positivo en estos ambientes. Y tomando como base el dato de un trabajo de monografía de Alejandro Thomas de aquella época de esta zona, en donde hablaba de que había que aportar alrededor de 4,3 toneladas de materia orgánica para tener el balance neutro. De ahí para arriba aumentábamos el carbono en suelo. Y bueno, otra de las definiciones claras fue, vamos a hacer fertilización de reposición, que no fue nada más que tomar o adoptar la tecnología que los investigadores ya estaban proponiendo. Hay ensayos de IMNI con Apresid, con CREA, en donde se veía que los tratamientos de reposición o con agregado de micronutrientes iban marcando una diferencia de productividad.
Entonces, yendo al planteo de fertilización, la idea es llevar el fósforo, tenerlo en los 18 o 20 partes por millón y mantener la rotación. Un ajuste de nitrógeno bastante alto para la zona. Maíz, tenemos curvas de respuesta ya generadas en el ambiente y en relación al precio del nitrógeno y al del maíz es que hacemos el óptimo económico, por decirlo de alguna forma, sale de una fórmula. Para que se den una idea con lo que estamos manejando, en la campaña pasada el ajuste fue a 240 kilos de N, suelo más fertilizante, y 2 años atrás, cuando todavía el problema comercial del maíz era muy importante, el ajuste era 180, ¿no? Esa diferencia es lo que hace la diferencia de precio entre el nitrógeno y el maíz, y bueno, y que redunda también en productividad, no solo es, bueno, ajustan menos cantidad de nitrógeno y producís menos kilos por hectárea. Con trigo un análisis parecido, curvas de respuesta que tenemos en los hechos varios años en el campo, y en relación a la relación de precio entre el trigo y el nitrógeno es que definimos el óptimo. Ahora, a partir del año pasado, y después de hablar con varios actores comerciales y bueno, y empezar a pensar en el tema, empezamos a prestar atención en la proteína, un poco lo que mencionó el subsecretario, sabiendo que Argentina tiene que vender al mundo, digo, nuestra zona no pensamos ahí en sudeste de Córdoba en vender a molinos. Nosotros estamos muy cerca de Rosario, prácticamente todo el trigo va para exportación y Argentina tiene el mercado de Brasil y otros mercados del mundo que compran el trigo pan con proteína 10,5. Así que el objetivo fue ir a máximo potencial de producción en kilos, pero sin caernos de 10,5 de proteína. Así es que como, bueno, hablando con investigadores de diferentes lugares, llegamos a la conclusión de que, y viendo información, que había que ofrecerle algo más de 30 kilos de nitrógeno por tonelada de grano de trigo producida. Planteamos un objetivo de 6.000 kilos de trigo para el año pasado, ajustamos a 190 kilos de N suelo más fertilizante. Otro nutriente que va siempre en los planteos, ya hace varios años, desde la era de Fernando Martínez, es el azufre. Entre 14 y 16 kilos de azufre tanto en trigo como en maíz. Y un nutriente que estamos usando en este tipo de ambientes es el zinc, ya hace 6 o 7 años, y a raíz de ensayos hechos en nuestros campos, en donde vimos una respuesta zinc bastante interesante, 700, 800 kilos en maíz, y bueno, de ahí en adelante siempre se muestrea suelo, pero de ahí en adelante el zinc ya está metido en el plan de fertilización. A partir de la campaña pasada, también estamos agregando algo de zinc en trigo. Para mostrarles los suelos, cómo se han construido los suelos de esos ambientes o cómo tenemos los indicadores de suelo hoy. Estos son datos que comparan 2 lotes de 2 campos, desde el año 2004, cuando yo empecé a trabajar, y desde el año pasado, 2016. Fíjense en los 2 ambientes, bueno, está el puntero, pero la barrita azul más oscura es el análisis del dato del 2004 y la más celeste es la del año pasado. Tanto materia orgánica sube unos centésimos, fósforo sube de 10 a 18 y de 12 a 19, que es donde lo habíamos planteado como objetivo. Y otro indicador que en su momento nos había dado cierto miedo por usar mucha cantidad de fertilizante era el pH, qué iba a pasar con el pH. Así que también lo medimos y bueno, por suerte, por ahora no venimos haciendo tanto lío con las bases. Y cuando vamos a rendimientos, logrados ya en esos ambientes, ahí comparo lo que es el rendimiento objetivo trazado después del 2011, donde decidimos apretar el acelerador a fondo, digamos, y lo realmente obtenido en las últimas 3 campañas. Y vemos que trigo, el objetivo era 5.500 kilos, estamos unos kilos arriba en lo logrado. El promedio es el celeste más oscuro y el objetivo el celeste más clarito, ¿no? Soja de segunda, el objetivo eran los 4.000 kilos y siempre el sueño de lograr los 100 quintales entre trigo y soja. Bueno, y estamos bastante cerca, nos falta un puchito. Y bueno, soja de primera, habíamos trazado como objetivo 5.500 kilos de promedio y los logramos en 2 años de campaña. Acá vale aclarar el dato de que la soja de primera tiene solamente 2 campañas, no la última, porque la última no tuvo soja de primera de este ambiente. Y maíz, bueno, habíamos puesto como objetivo lograr los 13.000 kilos de maíz y estamos cerquita. Este año rindió bastante más, rindió muy bien, tuvimos un año de un granizo, pero bueno, el promedio está ahí cerca de los 13.000 kilos. El segundo ambiente, que no por ello, digamos, el segundo ambiente trazado en función de la profundidad de la napa es este ambiente B,
que es un ambiente de suelos clase 1 y 2, apludoles típicos, son los últimos argidoles típicos, o sea, los argidoles típicos más livianos o los apludoles típicos más pesados. Es un sueño de suelos, pero sin el efecto de la napa. Son suelos que tienen un tremendo potencial, pero una estabilidad un poquito menor porque algún golpe de sequía los toca, digamos. Ahí la rotación es la de un tercio, un tercio, un tercio, y la verdad es que durante la era K el trigo se prescindió bastante. El objetivo fue definir el balance de carbono, al menos lograr un balance de carbono neutro, y ya la estrategia de fertilización más con un criterio de suficiencia que de reposición, igualmente con criterio y buscando buenos niveles, pero más sacando el cálculo, por decirlo de alguna forma. Entonces fósforo va de suficiencia, el ajuste de nitrógeno para maíz y trigo, en general como trabajamos con menos potencial, van 30 a 40 kilos de nitrógeno menos en cada uno de esos cultivos que el ambiente A. El azufre sí o sí incluido, este ambiente es un ambiente en el que yo he visto muchísima respuesta a azufre, probablemente el que más responda de todos. Así que 14 y 16 kilos van sí o sí en los planteos de trigo y maíz, y como en este planteo también se fertiliza la soja de primera, van unos 10-12 kilos de azufre en la fertilización junto con fósforo en la soja de primera. Y zinc, ya a raíz de la respuesta visto en el otro ambiente y de análisis de suelo y de ver varios datos de que ya estamos cerca de los umbrales, empecé a agregarle a partir del año pasado 1,5 kilos de zinc solamente en el cultivo de maíz. Y cuando vamos a comparar los distintos ambientes, uno dice, pucha, el ambiente A, fantástico, fabuloso. Ahora el ambiente B también es un muy buen ambiente, bien manejado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es increíble, pero la diferencia empieza a aparecer. Estos datos de comparación son dentro de los últimos 3 años, donde problema de agua no hubo, y por el contrario, los campos con mucha napa fueron contraproducentes. Pero bueno, la mejora del ambiente, la mejor nutrición, empieza a aparecer alguna diferencia. Fíjense, soja de primera, la 14-15. ¿Por qué comparo la 14-15? Es porque este año, la 16-17, no tuvo soja de primera en el ambiente A como para poder comparar. Y la campaña pasada, el bloque más importante de 420 hectáreas del ambiente B, fue barrido por una piedra y hubo que resembrar todo a fines de noviembre, así que es como que se perdió la información como para poder compararla. O sea, para comparar soja de primera, traigo la 14-15, en donde el ambiente A rinde 7% más que el ambiente B. Estamos hablando de 5.350 kilos contra 5.000 o 4.900 y pico fue el ambiente B el promedio. El trigo de la última campaña, la diferencia en kilos fue 2% más el ambiente A que el B, rendimientos muy altos de 6.000 y pico de kilos, pero una diferencia importante en la concentración de proteína. Todo el trigo del ambiente A se logró con 10,5 de proteínas, se logró bonificación de $10 por tonelada, y en cambio el del ambiente B no, rindió muy bien, pero con proteínas de 9 y pico %, descuento y etcétera. O sea que la diferencia económica fue importante. Y bueno, y por último el maíz de esta campaña, que ahí es un cultivo que ya sabemos que le gusta muchísimo la mejora del ambiente, ya lo hemos visto en los ensayos de Fernando de toda la zona. Este año el promedio fue 14.400 kilos en el ambiente A y 12.300 en el ambiente B, con un 17% de diferencia, que es realmente increíble. Bueno, por último, el tercer ambiente que tengo para mostrarles en realidad es armado estos últimos años, este famoso ambiente C, que es el ambiente que tenemos la napa muy cerca, suelos que se encharcan con cada lluvia y realmente se han tornado muy difíciles de manejar. Yo no tengo una recomendación particular más que desparramar los riesgos y acertarle al momento en que no se encharca, porque la verdad que nos ha pasado que el primer año, hace 3, el encharcamiento fue por noviembre, mediados de noviembre, mató las hojas chiquitas, a los maíces también le hizo un lío bárbaro. Bueno, dijimos, la solución es atrasar la siembra. Sembremos en diciembre, la soja nace más rápido, se implanta más rápido, pumba. Hicimos eso, atrasamos un poco el manejo, el exceso fue en diciembre. Zafamos con los trigos, bueno, hubo los maíces zafaron bastante. Entonces, este año, último año, dijimos, vamos a hacer trigo soja sobre todo, algo de maíz. El exceso fue a fin de año, o sea que fue un lío con la siembra de soja de segunda. Y otro exceso en el mes de junio que hizo un lío bárbaro a los trigos. Este mapa de rendimiento que les muestro, yo hace unos años que analizamos todo con mapa de rendimiento y para ver bien los ambientes.
es de un lote que hace 4 o 5 años yo lo tenía dentro del ambiente A y es el único lote que tuve que cambiar de ambiente por una cuestión obvia que están viendo. Este es el mapa de rendimiento del trigo de la campaña pasada. Y fíjense cómo dos golpes de exceso de lluvia hicieron un lío. La lluvia de junio encharcó todo el trigo y mató toda la parte, bueno, la parte que estaría al sur del campo. Y después hubo otro golpe de tremendo en octubre que también hizo un lío bárbaro. Bueno, en definitiva, es un campo que era todo ambiente A y de ahora en adelante es manejado mitad ambiente A, mitad ambiente C. Y no sé bien qué hacer en ese ambiente C. Bueno, un poco eso era lo que tenía para ver de los ambientes. Un punto que nos está complicando mucho y nos genera muchísima incertidumbre, y no solo en nuestra zona del departamento Marcos Juárez, sino creo que en gran parte de la Argentina hoy en día, es esto de la profundidad de la napa. Por eso la traje, está un poco descolgada a lo mejor, pero hablando de napa y profundidad de napa creo que es clave. Estos son datos del INTA Marcos Juárez, de Bertrán, de Nico Bertrán, en donde ellos tienen medido en los últimos 50 años la profundidad de la napa y las lluvias, ¿no? Y es claro el gráfico en donde la lluvia, lo que está graficado con la línea punteada, tiene su variabilidad, como siempre tiene distribución la lluvia, años de pico, años para abajo, pero lo interesante es que en el promedio o en mediano plazo no aumenta la cantidad de lluvias, llueve prácticamente lo mismo. Hoy Alejandra creo que mostró un gráfico parecido y se veía lo mismo. El promedio de lluvia a lo largo de los años no aumenta, se mantiene. Hay años de más variabilidad, picos o menos. Pero por el contrario, la napa, que es lo que está graficado, o está graficado con la línea de tendencia, pero marcado con los puntitos negros, desde el año 65 estaba a 11 metros en la estación experimental del INTA Marcos Juárez y viene subiendo sostenidamente. Por supuesto, copia los años de pico de lluvia, después los años que llueve menos baja un poquito, después vuelve a subir, pero la tendencia es a seguir subiendo. Y seguramente acá no está graficado, pero hoy estamos en 2017, la napa menos de 1 metro y con un pico de exceso de lluvia. Acá hay algo que no es solo la lluvia, no es solo el cambio climático, esto es clave, nosotros tenemos que pensar en consumir ese agua porque el agua está sobrando y no es que está lloviendo más y se está acumulando abajo y nos está haciendo mucho lío. Bueno, como consideraciones finales, para cerrar, tenemos que aprovechar el ambiente A, cada uno en su zona o en su campo, ir a buscarlo, tiene un potencial bárbaro, busquen los techos, no se queden conformes con que los rendimientos son buenos, y rotemos con trigo, cultivos de invierno y maíz. Trigo las rotaciones con trigo y el maíz de primera consumen como 200 milímetros más que una soja de primera, y si no consumimos ese agua vamos a tener cada vez más ambiente C y la verdad que se nos complica muchísimo producir. Bueno, eso era lo que tenía para contarles, así que muchísimas gracias. Bueno, recuerden lo de las preguntas, me parece que está para aprovechar el bloque. Vamos a ir al último disertante de este panel, que es Ricardo Echezarreta. Ricardo es productor agropecuario de Uruguay, con experiencia de más de 20 años en agricultura de precisión y manejo de ambientes en sistemas productivos de Uruguay. Bueno, buenas tardes Fernando, muchas gracias por la invitación y a Jano por la invitación que me hizo venir acá. Nosotros somos una empresa familiar, está mi madre, mi hermana y yo. Esto arrancó por el año 1934 con mi padre, yo me integré hace unos 30 años y cuando empezamos a ver, veíamos diferencias en los lotes de las chacras. Entonces, con unos viajes a Estados Unidos y eso, vimos los monitores de rendimiento, hicimos traer un monitor de rendimiento en el año 96, 97, y ahí comenzamos a hacer ambientes por las curvas a nivel, porque no teníamos cómo manejarnos. Entonces,
había una parte alta, a veces metíamos 2 curvas a nivel o una curva, y ahí lo íbamos manejando. También tengo un amigo que tiene una empresa de aviación, entonces salíamos y hacíamos vuelo por los campos, y ahí veíamos la diferencia que teníamos en el mismo campo, veíamos diferencia que a veces cuando estábamos en la chacra, la veíamos que estaba todo muy lindo y todo precioso, pero llegábamos a un momento y no era así. Bueno, manejamos 7.000 hectáreas entre soja, maíz y sorgo. Producimos unas 26.500 toneladas y consumimos unas 2.500 toneladas de fertilizante. Mis primeros inicios en el año 97, cuando arrancamos, fue ir a trabajar solamente primero las partes malas. Queríamos mejorar el promedio del campo mejorando las partes malas del campo. A los poco tiempo nos dimos cuenta que no era así, que teníamos que potenciar las zonas buenas y abandonar un poco más, no fertilizar las zonas malas porque no nos funcionaba. Hace 12 años estamos haciendo aplicación variable de fósforo, nitrógeno, potasio y azufre, y ahí lo ponemos en las zonas donde ya sabemos que va a haber respuesta. Todos los mapas los hacemos, las prescripciones que se hacen de fertilización se hacen con mapas de rendimiento y algunas imágenes satelitales que tenemos, y principalmente mucho muestreo de suelo. La empresa hace más de 390 muestras de suelo por año en esa área. También en la parte, cuando a los potreros que le toca maíz, hacemos siembra variable. Manejamos una plantación de 75.000 plantas en la zona buena y bajamos a 45.000 en la zona mala. A veces lo podemos dividir en 3 zonas, la zona 1 y la zona 2. Y en un momento también usamos un equipo llamado N-Sensor, que era un equipo que lo que hacía era leer el color del verdor del cultivo, y lo que hacía, echaba más donde el cultivo estaba más malo y menos donde el cultivo estaba bueno. Y ahí nos dimos cuenta que era al revés lo que nosotros teníamos que hacer. Entonces le dimos vuelta a la curva y pudimos funcionar con ese equipo. La desventaja que nos corrió ese equipo era que cuando un trigo estaba en Z22, ahí no le podía leer bien, entonces lo teníamos que usar de Z30 en adelante. Y en un maíz pasaba lo mismo, y en 2 hojas no andaba, y andaba en 6 hojas o 8 hojas. Entonces el costo del equipo era muy alto y no lo dejamos de usar a eso. Cuando me preguntan por la agricultura de precisión, creo que si es rentable o no es rentable, yo digo que a veces lo que somos más eficientes en distribuir el fertilizante. Vamos a decir, cuando compré el monitor por primera vez, me dijeron que iba a ahorrar, que iba a ser mucho más barato, que todo iba a producir mucho más barato. Y hoy creo que es totalmente al revés, gasto más. Pero me parece que me cuesta en los años, cuando tengo una chacra nueva también, me cuesta aprender la chacra, tengo que andar, recorrer más la chacra. Me lleva 2 años el aprendizaje de andar recorriendo la chacra. Y creo que cuando hacemos agricultura de precisión, cuando se vende la agricultura de precisión, es algo como que dicen que simplifica, como que lo vamos a acomodar de la oficina al campo. Y creo que totalmente al revés. Tenemos que estar en la chacra, tenemos que estar en el campo, tenemos que ir y mirar todos los problemas que podemos tener. Nosotros arrancamos ahora hace 2 años con una plataforma muy amigable, que tenemos todos los datos, échelo. Ahí le ponemos los mapas, ponemos
las imágenes satelitales, podemos poner todos los análisis. Y esto es medio un esquema de cómo trabajamos. Al principio teníamos el mapa, cuando recién arrancó todo, teníamos el mapa y hacíamos una fertilización base, cosechábamos y ahí arrancaba el mapa. Hoy tenemos tenemos imágenes y tenemos otras cosas que nos ayuda a aprender mucho más, a aprender más el campo más seguido. Acá hay un mapa, es una foto, una imagen satelital y el mapa de la cosecha. Hay momentos del cultivo, ahí esto es un maíz, probablemente en pleno enero, y el otro es el campo. Hay mucha correlación entre la foto y el mapa. Después tenemos siempre el cultivo y la cosecha, y siempre analizando, siempre haciendo análisis. En la parte de, ahí tenemos un mapa de fertilización de nitrógeno en B4, ahí dice B2, pero creo que debe ser B4. Lo dividimos en 3 zonas, vamos a las zonas, hacemos los análisis y a la derecha ahí es el mapa de fertilización que estamos fertilizando. Lo mismo hacemos con la parte de fósforo y de potasio. Potasio es más reposición, no estamos haciendo variable potasio, sí fósforo. Y están los mapas y la parte de la aplicación variable. Esto es otra foto de imágenes que lo incorporamos este año con la plataforma esta nueva, que hacemos las zonas y después podemos ir a hacer muestreo dirigido en planta y ahí poder ver si nos falta algún insumo y hacer alguna aplicación foliar. Es más un maquillaje que otra cosa. Si le falta, marchamos ya, ¿no? Pero esto le damos un maquillaje ahí. Bueno, y acá les muestro un poco la maquinaria que estamos trabajando. Es una Green Plane con todos los monitores. Ahí está el mapa de siembra variable de maíz. Bueno, y muchas gracias.